Hola a todos. Bueno, como visteis en el anterior vídeo, estábamos tan felices poniendo el suelo y de repente nos dimos cuenta de que había humedades. Entonces en este vídeo os voy a contar cómo hemos hecho para solucionarlo. Que la verdad no teníamos ni idea y a base de buscar en foros y preguntar a gente, pues bueno, más o menos hemos hecho un apaño que yo creo que está bien y a ver si aguanta. Lo primero que hicimos fue, nos dimos cuenta de que las humedades estaban solo en la parte delantera. Fuimos lateral por lateral, no hicimos todo a la vez, entonces lo primero que hicimos fue a base de formón y martillo todo el rato. Empezamos a levantar el suelo y ver hasta dónde llegaba la humedad y bueno, nos dimos cuenta que había sido un problema. Básicamente nos dijeron que este tipo de caravanas, las hobby, pues al parecer tienen fallos siempre en las esquinas de defecto de fábrica y empezamos a levantar el suelo para ver hasta dónde llegaba el daño, por lo menos en el interior, y en el exterior lo que tuvimos que hacer fue desatornillar todo, levantar la chapa y ver cómo estaban los listones que forman la estructura, ¿no? Entonces, en el primer lateral que levantamos, que claro, es que justo coincidía con las tuberías del baño y con dos puertas que cerraban mal y que estaban fatal las puertas, que al final sustituimos por dos chapas metálicas y quedó bastante bien. Pues levantamos la chapa y nos dimos cuenta de que el listón estaba entero fatal, lo tuvimos que quitar. Había zonas que es que directamente se caía de lo mal que estaba, pero otras estaban mejor, pero aún así decidimos quitarlo entero y tuvimos que estar dándole con el formón. Y después lo que hicimos fue sustituirlo con otros listones que cogió Diego de su trabajo. Entonces no eran del mismo tamaño, pero bueno, daba igual porque lo importante era que rellenara el hueco. Entonces lo que hicimos fue poner dos y por si acaso decidimos darles una capa extra de pintura para que no volviera a pasar lo mismo. Era una pintura para el óxido, para el metal, de poliuretano, pero bueno, nos dijeron que valía igual. Es impermeable. Así que bueno, mira, por lo menos la siguiente vez que haya humedades será dentro de mucho más, que esta caravana ya tiene pues 20 años o así. Entonces sustituimos los listones y tuvimos que volver a cerrar, volver a poner el guardabarros y luego pusimos las placas de metal que os he dicho donde estaban las puertas, lo sellamos todo con silicona y quedó bastante bien. En la parte de abajo además pusimos una cinta de butilo, que eso pega que te cagas y aísla muy bien para que no entrara nada de nada. Y como los perfiles que tenía la caravana eran bastante feos, de un plasticazo así amarillo muy feo, compramos unos en el Bricomat que quedaban muy bien, encajaba así blanquitos y los hemos puesto esos. Después levantamos la parte delantera, que esa es igual la más chunga porque claro, tenía el maletero, tenía toda la estructura, entonces tuvimos que quitar la estructura de fuera, que eran lo mismo, unas piezas de plástico que hacían como la forma bombada, que además nos dimos cuenta que estaba bastante mal el plástico, todos los tornillos podridos, y eso lo vamos a cambiar por una estructura de metal, que ya os lo enseñaré en otro vídeo porque todavía no está hecho y va para largo. Pero el maletero es que no, la puerta no cerraba, o sea, el maletero estaba abierto, estaba fatal, entonces tuvimos que sacar el aparato de aire acondicionado, el calentador, todo lo que había ahí. Y luego levantarlo, lo mismo, pues el mismo procedimiento que en todos los laterales. Lo que hicimos fue levantar la chapa, ver cómo estaba la madera, lo mismo la quitamos, pusimos otras con una capa de pintura, también pusimos pintura en lo que era la base, ya mira, aprovechando pintamos todo lo que veíamos, por si acaso, oye. Y lo jodido fue los laterales. En la parte frontal tenía una forma de curva, ¿no? Entonces había una pieza que estaba podridísima y dijimos, ¿por qué le vamos a tener que volver a poner esta pieza si nos vamos a hacer un maletero distinto, nos lo vamos a inventar, o sea, no necesitamos que tenga esta forma curva? Entonces lo que hicimos fue quitar directamente ese trocito de madera y cerramos la chapa por encima de eso después al cerrarlo. Y tuvimos que cambiar también algún listón de la pared. Entonces eso ya fue un poco más jodido porque es que eran varios. Y tuvimos que hacer una chapucilla al ponerlos porque resulta que por dentro sobresalían. Tuvimos que estar con la sierra cortándolos hasta que quedara el ras de la pared, pero bueno, que al final quedó muy bien. Fue bastante jodido, fueron bastantes días y además es que encima nos tocó el mes en Madrid que llueve y estuvo lloviendo semana sí, semana también, y es que encima de estar arreglando humedades teníamos que estar
poniendo chapuzas e inventos para evitar que el agua por las noches, mientras no estábamos, porque la caravana está aquí en la intemperie, pues que no se mojara más y acrecentara las humedades, que ya lo que nos faltaba. Así que bueno, fue bastante jodido, pero ha salido bien. No sabíamos cómo coño lo íbamos a hacer y al final pues mira, lo hemos hecho y ha salido bien, así que de todo se aprende en esta vida, hemos aprendido un montón. Y por último hicimos el lateral, que sería donde estaba antes el váter, y también, bueno, es esto de aquí. Ahí estaban los cables de la cocina y bueno, con tanto cable, tanto agujero, pues también se había metido un poco de humedad. Y en este, pues bueno, el lateral en sí estaba bien, lo que estaba un poco mal era la esquina de las ruedas, que ahí no sé por qué, pues bueno, ya lo hemos sellado mejor, pero al parecer está bastante mal sellado y se metía por ahí. Entonces levantamos también la esquina, levantamos el lateral y hicimos lo mismo. Ahora fue más jodido con el formón porque decidimos quitar el listón entero y ese listón no estaba tan mal, realmente solo estaba mal en la punta, pero bueno, ya que estábamos ahí puestos, pues decidimos quitarlo entero. Y también, en este caso, porque la estructura de la caravana es una madera, después van los listones haciendo la estructura, entre medias va el aislamiento y después va otra madera, otro contrachapado. Y encima de eso ya va el suelo. Entonces, el primer contrachapado, el de abajo, en este lateral sí que estaba jodido, entonces lo tuvimos que quitar. Entonces, claro, quedaba un boquete ahí y tuvimos que poner otro. Lo mismo, cogimos unas tablas, las cortamos a medida, las pintamos otra vez con la misma pintura y lo volvimos a poner abajo. Entonces, bueno, ha quedado bastante bien. Y en los trozos arriba, en los trozos que quedaban, cortamos piezas de contrachapado y lo pusimos por encima. Qué poco cutre. Para después poner nuestro suelo vinílico, que era lo que íbamos a poner en el primer momento cuando descubrimos que había humedades. Por suerte no hemos tenido que levantar nada de la pared ni nada del techo, porque eso ya sería... Bueno, esta vez a nosotros no nos ha tocado y nada, después volvimos otra vez a poner el suelo, que nos habíamos quedado a medias, tuvimos que quitar bastantes piezas que habíamos puesto porque tuvimos que volver a aspirar todo, a barrerlo bien. Bueno, y al final lo pusimos, pero cometimos el gran error de que empezamos por el lado donde van los muebles y terminamos por el lado que se ve. Entonces, claro, como no queríamos gastarnos 40 euros en otro paquete de lamas de suelo vinílico para utilizar solo una, pues cortamos y hicimos chapucillas en los huecos que quedaban. Y bueno, ha quedado así. Después encima, a ver, en muchos trozos van a ir muebles y le vamos a poner alguna masilla del mismo color para que no se note. Pero bueno, por si os sirve de consejo, empezad por la esquina donde va a haber muebles. Bueno, eso gastaros más dinero en comprar más lamas, porque si te gastas más dinero, pues sí, es muy fácil, pero si quieres ahorrar un poquito y quieres hacer chapucillas, pues... Y nada, me dejo muchos detalles, así que pues cualquier cosa, cualquier duda, porque es que la verdad es que no hay casi vídeos de cómo arreglar humedades, y menos en una caravana en español. No he encontrado nada, todo lo que me estoy informando la verdad es que es en inglés o a base de buscar y buscar noches, horas en foros. Entonces, pues cualquier duda, si os podemos ayudar, pues nos preguntáis aquí en comentarios y nada. En el siguiente vídeo pues ya hablaremos de cómo empezamos a preparar todo para empezar a pintar. Y nada, suscribiros y estar atentos si queréis ver cómo nos va yendo. Gracias por ver los vídeos y hasta el próximo vídeo.